Hola a todos, hola a todas, bienvenidos al tercer capítulo del País con Visa. Hoy quiero hablarles de algo que tengo mucho tiempo pensando y siempre me pregunto, ¿es migrar realmente para todos? ¿Es algo factible para cualquier persona? Quédate y lo conversamos. Bueno, y la verdad es que no es un tema fácil de responder. Yo voy a tratar de navegar esto basado en mi experiencia, en lo que he observado durante mi proceso, luego de haber vivido y trabajado en 5 países. Creo que hay cosas claves que hay que descubrir primero. Creo que hay preguntas que tienes que hacerte a nivel personal. Y teniendo, digamos, cierta claridad desde el punto de vista personal, creo que hay que sincerarse y decir, bueno, definitivamente esto es para mí o sencillamente estoy comprándole la idea a alguien más. Bueno, y definitivamente yo creo que migrar no es para todo el mundo y voy a explicar por qué. De principio todo luce muy bien. A veces uno se deja llevar por la impulsividad del momento. Definitivamente yo soy de los que cree que hay lugares que tienen un branding increíble y se logran vender muy bien. Pero una vez que estás en el lugar y un poco entiendes la dinámica del lugar, ahí la cosa cambia. Entonces es importantísimo entender de que este es un proceso que implica que tú hagas una tarea de principio, que tú empieces a un poco cuestionarte cuáles son tus valores, cuáles son esas cosas claves que tú necesitas para que tu vida funcione. Y esa respuesta es diferente para cada quien. Y basado en eso, entonces tendrás que hacer la tarea dependiendo del lugar que puedas elegir que sea más factible para ti. Entender un poco bien las cualidades del lugar, cómo es la cultura, si es una cultura abierta, si es de repente una cultura un poco más conservadora, cómo es tu perfil en cada uno de esos contextos, cómo funcionas tú ahí. Tú eres del tipo de persona que necesita de repente más libertad en ciertos aspectos y de repente necesitas un entorno un poco más relajado, o te gusta que existan ciertas reglas y ciertos entornos que te ayuden un poco a tener como más estructura tu vida y por lo tanto poderte desenvolver en mejores términos. El proceso es diferente para cada quien. A veces es una mezcla, pero definitivamente el hecho de entenderte a ti mismo, conocerte, aceptar bien que no solamente son esas cosas que te funcionan bien a ti, sino que le funciona bien si estás migrando, por ejemplo, en familia, al grupo con que estás migrando, si tienes hijos, si tienes pareja. Entonces hay que entender bien toda esa necesidad cultural, social, psicológica, y yo diría que entender también la parte de ese entorno físico que te hace falta, y basado en eso entonces tú puedes entender, bueno, que es para mí esta ciudad que estoy eligiendo, este lugar que estoy un poco contemplando como una posibilidad, es algo que realmente se parece a mí. Otro punto importante que creo que hay que mencionar es el tema de si estás migrando, por ejemplo, a otro país. A veces nos dejamos distraer con esto de las visas. Tratamos de simplificar el proceso, elegimos algo que aparentemente es fácil, funciona, pero resulta ser que tiene una serie de contras. Una de las cosas que, por ejemplo, yo tuve que enfrentar fue migrar a un país donde mi visa era como inversionista, pero me limitaba completamente a trabajar. Hacer solamente esa transición de pasar de ser inversionista a también trabajar y poder generar ingresos como empleado fue increíblemente difícil, y la verdad es que me enseñó que realmente a veces el camino más corto lo que termina siendo es una limitación en largo plazo. A veces es preferible apostar a una visa que tenga un poco más de requerimiento, pero que te facilite el proceso a ti y a tu familia en el largo plazo. Y por supuesto en esto no hay blanco ni negro, ¿no? Es algo que
que a veces tiene su crisis, a veces hay que encontrar un poco el punto medio, realmente no irte a lo más simplista, pero tampoco meterte en la situación más complicada. Y otro punto importante es que hay que preguntarse realmente en qué etapa estoy en mi vida. Me explico. Hay que entender bien que nosotros, los seres humanos, tenemos como etapa. A veces estamos, por ejemplo, si estamos en una edad en la que no tenemos ningún compromiso, no tenemos pareja, hay mucha más flexibilidad de tomar decisiones, hay mucha más posibilidad de tomar ciertos riesgos. Si ya tú tienes una pareja, pues aquello tiene que ser un poco conversado o acordado para que puedas evitar un poco frustraciones de largo plazo. Y si estás en una etapa donde tienes familia, pues evidentemente tu margen de riesgo es mucho menor. Y esto lo digo sin ánimos de etiquetar a la gente por su edad, por ejemplo. Yo particularmente creo que la gente merece vivir la vida que decida vivir a cualquier edad, siempre y cuando, digamos, sea algo honesto y siempre y cuando sea algo que no le haga daño a otra persona. Creo que es importante entender un poco en qué etapa estamos y basado en eso, tú te puedes sincerar si ese otro lugar es para ti una buena posibilidad. ¿Por qué hago este comentario? Porque hay lugares donde definitivamente no son bienvenidos los niños. Hay culturas que son increíblemente cerradas con ese tema, como pudiéramos poner también el ejemplo de las mascotas. Hay lugares que no son pet friendly, que llaman. Si para ti eso es un tema importante, pues definitivamente tienes que entender si esa posibilidad que te estás planteando tiene un entorno donde tú te puedas desenvolver tranquilamente con tu mascota. Y esto va, digamos, a cualquier otro ámbito. No quiero meterme en los temas políticos, pero digamos, hay que tener claridad, por ejemplo, en lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Todo lo que se decide en Florida es completamente diferente a lo que está pasando en Nueva York, en el estado de Nueva York o en California. Y es un punto álgido. No quiero profundizar. Lo que ya vivimos aquí, ya sabemos un poco lo que estamos hablando. El tema es que, bueno, si tú tienes que entender bien que si te vas a mudar, por ejemplo, al estado de Nueva York, hay cosas que tienes que aceptar. Si te vas a mudar a California, pues definitivamente tienes que entender bien todo lo que está pasando políticamente allá. Y si eso te funciona, perfecto, perfecto. O sea, entiende bien la etapa en la que estás en tu vida, entiende bien que eso no te vaya a afectar tu calidad de vida. Y si tienes la piel y si tienes la disposición, o si de hecho te funciona a la perfección, ni lo pienses. Un poco lo que está pasando aquí en Florida, que Florida ahora es un poco un lugar que recibe no solamente migrantes de otros países, sino que ha recibido una cantidad de migrantes impresionante de los estados del norte. Eso cambió demográficamente este lugar. No solamente es un factor que hizo aumentar los precios de todo lo que es real estate considerablemente, sino que el tipo de persona con la que tú tienes que ahora interactuar a cualquier lugar que vayas es diferente. Eso tiene sus pros y sus contras. ¿Okay? Yo en lo particular lo veo como algo nutritivo. O sea, a mí siempre me parece que todo lo que sea migración, siempre y cuando se haga en los mejores términos, siempre y cuando se haga de manera coherente, sustentable, armoniosa con el lugar, yo lo veo posible. Y un punto importante también que hay que mencionar es que definitivamente hay un tipo de persona que es muy arraigada a su lugar. Este tipo de persona regularmente le cuesta nada más, digamos, hacer algo que sea diferente
a la ciudad, por ejemplo, donde creció. Y el proceso de adaptación para alguien, incluso si se ve obligado a migrar, es increíblemente difícil y largo. Es algo que hay que tener conciencia. Hay un tipo de persona que es un poco más aventurera, más abierta al cambio, más abierta a un poco a olfatear lo que sucede y navegar la situación, no importa cuándo cambie. Pero hay otro tipo de persona que es increíblemente conservadora, que requiere otras condiciones. Y esa claridad es importante tener a la hora de migrar. Una cosa que yo veo en lo particular, y esto aquí ya estoy dando una opinión que es muy personal, que hay esta tendencia de el que migra un poco a idealizar al lugar que dejó, un poco la fantasía de algún día voy a volver. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque eso no nos ayuda como migrantes, porque el tema es que lo que termina pasando es que en el largo plazo ese volver o se hace complicado o sí, efectivamente vuelve para una visita, para algo concreto en particular. Pero tú estás cambiando a medida que pasa el tiempo y los lugares también cambian. El lugar donde crecimos no es el mismo lugar ahora. Y eso es independiente de lo político. Hay lugares que evidentemente, por ejemplo, con lo que pasó en Venezuela, el cambio es muy drástico. Hay ciertas cosas que perduran, pero hay otras que cambiaron y cambiaron para siempre. Y eso de alguna manera es inevitable. A veces el cambio es en mayor grado y a veces el cambio es en menor grado. Pero la realidad es que esto es un tema que nos atañe a todos. Esto a veces no tiene necesariamente que ver con ciclos que sean meramente políticos, sino que está todo el tema, por ejemplo, económico. Hay momentos en la economía donde eso te obliga a tomar una decisión de querer ir a otro lugar, y eso es válido. Entonces, lo importante es que tú entiendas cuál es tu esencia en ese sentido. Y, por ejemplo, si estás en un punto donde tú sabes que es inevitable que vas a migrar, elige algo que de repente, si tú eres del perfil que es muy apegado al lugar de origen, elige algo que no esté tan lejos de donde tú creciste. Trata de encontrar un punto medio. Trata de sincerarte en ese sentido. Pero más allá de eso, la gran diferencia que yo veo entre alguien que emigra y emigra con una buena actitud, con ese espíritu creativo, vivo, alegre del inmigrante, y regularmente alguien que supera etapas. Entonces, las etapas hay que superarlas, nos guste o no nos guste. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Yo no estoy ni siquiera opinando al respecto. Lo que yo estoy hablando es sobre lo inevitable. Y lo inevitable es que las cosas cambian. Incluso si no migramos, incluso si decidimos establecernos y de tener una vida en ese mismo lugar donde estás ahora, eternamente, hasta que, digamos, físicamente las cosas cambien, por ejemplo. La verdad es que tú no sabes si realmente las condiciones o tú van a ser los mismos en 5 años, en 10 años. ¿Por qué? Porque la vida es este juego dinámico donde tú de alguna manera vas creciendo, a veces más rápido, a veces más lento, estás en diferentes etapas y los lugares también. Para mí la parte mágica es cuando las dos cosas se combinan. Tú entiendes un poco lo que está pasando internamente en ti, tienes claridad de tu proceso, de las etapas que estás viviendo, hacia dónde vas, pero también observas, te informas, preguntas, visitas,
y haces la tarea con respecto a ese lugar que estás aspirando a ir. Y si te toca hacer, digamos, varias visitas, haz varias visitas. ¿Por qué? Porque una vez que tomas la decisión de migrar, devolverte, yo estoy diciendo que no se pueda, pero es es un esfuerzo económicamente hablando, es un esfuerzo mentalmente. Eso te va a quitar todo tipo de foco, de energía, de motivación. Entonces, el verdadero migrante es el que sabe manejarse en este nuevo entorno, sabe adaptarse al cambio y sobre todo mira a largo plazo. Y bueno, y como dice Franco Evita, al final el extranjero no es de aquí, no es de allá, somos de todos lados. Y es perfecto. Si tú no eres del tipo de persona que migra, apoya a los que sí lo hacen. Y apoya no solamente a los que están de alguna manera cercanos a ti, sino a los que están en la distancia. ¿Por qué? Porque es súper importante mantener esas relaciones en el corto y en el largo plazo. Aprecia el momento, aprecia, no importa las cosas que estés viviendo, aprecia el cambio, aprecia la oportunidad que tienes. Si de alguna manera ya tomaste la decisión y si te vas a ir, pues acuérdate siempre de hacerlo en los mejores términos y tú vas a aportar a ese nuevo lugar, tú vas a sumar. Esa tiene que ser la mentalidad. Ir con cualquier otra idea es egoísmo, es sencillamente tratar de que el lugar donde tú eres extranjero te venga a dar algo que quizás tú mismo no te das. Duele, es difícil, pero es la verdad. Es súper importante que mantengamos esa actitud positiva de aportar, de crear, de sumar, de generar una mejor realidad, un mejor entorno, donde quiera que estemos, y a veces con las cosas más pequeñas, a veces sencillamente siendo más amable, a veces sencillamente siendo más inclusivo. Bueno, y eso fue todo por el capítulo de hoy. ¿Es migrar realmente algo para ti? ¿Tienes preguntas al respecto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Quiero leerlos. Por favor, suscríbanse. Gracias por estar ahí. Bye.